Aquí nos llega una pregunta interesante. No sé si comprendo totalmente la cuestión, pero vamos a traerla. Hola, saludos cordiales del Negrete, Biu Biu, Chile, ciudad histórica en la frontera de Biu Biu y local histórico de los parlamentos de Negrete de 1726, 71, 93, 1803. Y él pide, por favor, un poco de contexto histórico, pacificación de la Araucanía y parlamentos hispano-chileno-mapuche. Perfecto. Mire, yo me encuentro en este minuto en Purén Indómito, que es el pueblo que logró derrotar al Imperio Español en el año 1598, lo que se llama el Triunfo de Curalaba. Yo soy de aquí de Purén y pertenezco a la comunidad mapuche Manuel Ancalao. Entonces, en ese caso, Pelantaro, el líder mapuche, logró derrotar al Imperio Español y en 1641 se firmó el tratado que se llama el tratado con España, que permite, o que mejor dicho, que España reconoce su derrota y al mismo tiempo reconoce al pueblo mapuche como un reino independiente, con el cual ellos establecen relación. Y este tratado se llama Quilín, o las Paces de Quilín. Luego de este triunfo del pueblo mapuche a España, que es el único pueblo indígena de América Latina en derrotar al Imperio Español, y antes ya había derrotado al Imperio Inca. Entonces, en el año 1825, en el gobierno de Ramón Freire, en Chile, se firma el Tratado de Trapigüe, que reconoce la nación mapuche desde el Biobío, entonces al sur. Este tratado es muy importante porque indicaba así que un chileno pasa del Biobío al sur tenía que portar un pasaporte. Antes ya se había firmado el Tratado de Negrete, después viene el Tratado de Coscós y antes ya después el Tratado de Ipinco. Pero este Tratado de Trapigüe es particularmente importante porque no solamente delimita a la nación de Chile con la nación mapuche, sino que además reconoce a los loncos como autoridad del gobierno mapuche desde el Biobío al sur y que pueden tener acciones en contra de quienes no usen el pasaporte para entrar al territorio mapuche. Este punto es muy particular. Este tratado es reconocido en la primera Constitución Política de Chile del año 1829, en la que, en el artículo 2 de esa Constitución, expresa que los territorios de Chile llegan desde el norte hasta el Biobío y el Biobío hasta Valdivia es territorio mapuche y no figura en la Constitución de 1829 y tampoco la de 1833. Este punto es de particular importancia porque lo que hace Chile, después de la firma de este tratado, solemne, es que rompe el tratado, viola el tratado y entra militarmente en el año 1860 a 1883, en que termina esto. Pero ingresa por la fuerza de manera militar, violando este acuerdo pacífico que tenía con el pueblo de Chile y el pueblo mapuche, y mató, exterminó a casi todos los loncos del territorio Naxche, de donde yo soy, y los vino matando desde el Biobío, desde Negrete, por decirlo así, hasta lo que hoy día se llama Valdivia, y fundó ciudades. Bueno, esto es particularmente grave porque se le llamó pacificación de la Araucanía, lo que es un nombre muy eufemístico, porque lo que hubo fue un genocidio, un intento de exterminio por las armas, en la cual hay 10 millones de hectáreas que el pueblo mapuche tenía en su poder en esa época, 10 millones de hectáreas. Y el Estado de Chile lo dejó reducido a 500.000 hectáreas. Hoy día el pueblo mapuche no supera las 900.000 hectáreas. En consecuencia, esto es muy importante, en consecuencia, que hay dos familias en Chile, la familia Angelini y la familia Mate, los dueños de la forestal Mininco y Arauco, que son dueños más de 3 millones de hectáreas. O sea, dos familias tienen casi 5 veces más territorio que los 2 millones de mapuche que existen aquí en este territorio de Chile. Y ahí entonces está el problema de fondo, y ahí entonces nace lo que se llama la deuda histórica. Y dicho sea de paso, se acaba ya de comunicar y de informar que el senador Felipe Kast de la Araucanía
fue financiado en su campaña a senador por las forestales, por de estas dos familias. Estas mismas dos familias tienen empresas pesqueras que han financiado a Orpia, han financiado a distintos otros senadores. Entonces, estos grupos de poder que tienen en sus manos el territorio que fue arrebatado con sangre y fuego al pueblo mapuche, son los que administran el Estado de Chile y administran y financian a los políticos. Por eso que no se resuelve esto y por eso que las medidas que entregan son medidas militares, judiciales y medidas represivas. No hay interés ni voluntad política en resolver este problema que afecta a nuestro pueblo. Quiero agradecer aquí, voy a buscar el nombre, Victoriano, muchísimas gracias, yo no tenía idea de esa historia, muchísimas gracias por traerla. Y bien, nosotros vemos en Latinoamérica que el conflicto territorial, la cuestión de la tierra, está en las bases de la mayor parte de las tensiones sociales, de las tensiones. Ese es el caso de Colombia, por ejemplo, es el caso de Brasil, con la ofensiva en contra de los pueblos indígenas originarios, de la población de las selvas. Y ahora, en ese tema ahorita que estamos tratando de esa agresión a los mapuches, tenemos también una intención por detrás de eso en contra del territorio, ¿no? Me gustaría también conocer un poquito más a ese respecto de la cuestión hoy actualizada de la tierra y qué intereses hay ahí. ¿Hay alguna, hay minerales? ¿Por qué están que están ahí avanzando por esas tierras? Mira, bueno, en primer lugar, el pueblo mapuche no tiene, desde el Biobío al sur, es decir, desde todo el Chile al sur, el pueblo mapuche no supera las 900.000 hectáreas. Y como te decía, dos familias tienen más de 3 millones de hectáreas en Chile. Entonces los intereses económicos están porque la industria forestal que ellos implementaron ahí es el número 3 en la empresa de Producto Interno Bruto. Está la minería, está la industria y después están las forestales. Es la tercera fuerza económica del país. Y esta tercera fuerza económica se pudo construir sobre territorios que eran de nuestro pueblo mapuche. Y ahí están los intereses económicos, a lo cual se suma los empresarios agrícolas. Y los empresarios agrícolas tienen en sus tierras sangre de nuestro pueblo, porque esas tierras fueron entregadas por el Estado de Chile cuando se las quitó a nuestro pueblo. Y con esas tierras que se le entregó de manera gratuita mediante la ley de colonización que parte con Manuel Bunge en el año 1845 y que se profundiza en el 1860-70 por los presidentes de Chile del Partido Liberal, que supuestamente son partidos que ayudan a fortalecer la democracia y la igualdad. Bueno, estos partidos y estos políticos fueron los que permitieron esto. Pero aquí está el tema de fondo a tu pregunta. Se logró construir en estas tierras que se les regaló a los colonos, o mejor dicho, inmigrantes europeos, y mediante esta tierra se transformaron en una potencia agraria, porque las tierras no les costó nada, se las regalaron, el Estado los financió, y se les quitó al pueblo mapuche y se nos mató a nuestros abuelos para quitarnos las tierras. Entonces, se transforma en una potencia agraria este grupo de colonos europeos, de nombres alemanes, póngale usted, vascos, y se transforman después de esta en una potencia económica en Chile, y después de ser potencia económica se transforma en una fuerza política. Estoy hablando del año 1888. Estos grupos, con sus descendientes, son los que se mantienen hasta el minuto en el poder económico y en el poder político, y ellos han acuñado un discurso que consiste en que ellos deben tener las tierras porque los únicos que las saben trabajar son ellos, y que los mapuches son flojos, son borrachos, son violentos y son terroristas, por lo tanto a ellos no se les tiene que entregar sus tierras porque no las saben trabajar, dice este grupo. Entonces las siguen administrando ellos para sus intereses, y ese es un problema de intereses económicos que está de fondo. Por lo tanto, las demandas sociales y políticas de esta deuda histórica que el pueblo mapuche reclama al Estado de Chile choca brutalmente con los intereses económicos de los grupos de poder
que son los que administran el país, financiándole la campaña a los políticos de todos los sectores, porque según los últimos estudios que se hicieron, existe una compañía de Soquimich, por ejemplo, que era una empresa estatal y después era el sobrino del dictador de Chile, Pinochet, que financió la campaña tanto de un senador de la UDI y tanto de un candidato de un partido de izquierda progresista que se llama Marco Enrico Minami, y también la de Longueira, que era senador de la derecha y ministro después. Entonces, estos intereses son los que están detrás. Por eso, que al pueblo mapuche se nos aplica la fuerza militar, la fuerza policial, y una prueba de esto es lo que ocurrió en Curacautín, donde Carabineros hizo vista gorda y permitió que se violara el toque de queda para que personas vinculadas a estos grupos de poder insultaran y agredieran violentamente al pueblo mapuche. Y a los únicos que Carabineros tomó detenido fueron a los mapuches, y no tomó detenido a los violentistas que sí afectaron y dañaron a nuestros hermanos mapuches allá en Curacautín. Y esa es la molestia de fondo que nuestro pueblo tiene, pero una molestia de fondo que también tiene el pueblo de Chile. Ahí está la génesis del conflicto. Perfectamente. Y bien, hay aquí una pregunta un poco más de la actualidad global, mundial. Khaled, que es nuestro colaborador aquí en Diálogos do Sul, nos pregunta, como libanés, cuestiono cómo está mirando la catástrofe en Beirut y cuál es la posición del gobierno chileno. Brasil va a enviar un avión con ayuda al Líbano. Chile tiene alguna manifestación al respecto. No sé si está informado sobre esta cuestión. Mira, Chile es un país que le gusta quedar bien y siempre tratar de ayudar. Eso es algo que se ha tenido en todos los gobiernos. Pero todo ese ánimo que tiene este gobierno de Chile de ayudar tanto como al Líbano, como lo ha hecho otros países, no lo tiene para ayudar a su propia gente. Esa misma mirada, que es la que a nosotros nos preocupa, la tiene en contra, todo lo contrario, para afectar a pueblos como el mapuche, y eso seguramente es una de las características de estos grupos de poder, porque su interés económico no están en el Líbano, por lo tanto pueden ayudar, pero sí están en el territorio mapuche. Eso es lo que yo le pudiera indicar. Y una otra cuestión, Ana Laura pregunta, la izquierda chilena tiene, ¿cómo la izquierda chilena se ha manifestado al respecto de la cuestión de los mapuches? Mira, la izquierda chilena se ha manifestado muy a favor del pueblo mapuche y muy en contra del actual del gobierno. Y al mismo tiempo es muy importante señalar que desde que vuelve la dictadura a Chile, ha sido administrado por más de 30 años de los partidos de izquierda, y ningún partido de izquierda fue capaz de resolver este problema con el pueblo mapuche, porque también hay intereses económicos en el financiamiento de las campañas de ellos. Hay que recordar, por ejemplo, que en el gobierno del socialista Ricardo Lago, la policía en Chile mató a 2 mapuches, a Alex Lemun, partiendo por ahí, y luego Matías Catileo. En los gobiernos de Bachelet igual se mató de parte del Estado, se le disparó y se mató a Mendoza Collillo. Y ahora en el gobierno de Piñera se asesinó a otro dirigente mapuche, Catrillanca. Lo que quiero decir es que la política de Estado ha sido administrada por los partidos políticos de todos los colores, desde la izquierda hasta la derecha. Pero sí que podemos encontrar en ello muchas cartas, muchas declaraciones de buena intención y de buena voluntad, pero cuando han tenido el poder no lo han utilizado para resolver la deuda histórica. Y eso es una cosa que tiene pendiente la izquierda en Chile con nuestro pueblo mapuche. Y Diego, vos sos también embajador del Foro Mundial Indígena. En ese momento en Latinoamérica nosotros, y es siempre importante decir eso desde Brasil, porque Latinoamérica nosotros tenemos problemas muy semejantes y a la vez los brasileños no se sienten tan latinoamericanos. Pero el tema indígena, nosotros tenemos una cuestión que es en Colombia,
hay una masacre en contra de los indígenas. En Ecuador estamos viendo una situación muy compleja. En la Bolivia, después del golpe contra Evo Morales, los indígenas están también en una situación de vulnerabilidad, una situación de ataque. Y en Brasil, ya hablamos a ese respecto. Bien, ¿cómo comprender la resistencia indígena? ¿Cuáles son las bases hoy para esa acción de resistir, de sobrevivir? Y desde afuera, o sea, las organizaciones internacionales como la ONU y otras pueden ayudar de alguna manera a esos pueblos nuestros aquí en nuestra región. Mira, es una situación compleja de toda América Latina porque los intereses económicos se encuentran en toda América Latina y justamente los recursos materiales para hacer crecer la utilidad se encuentran en los pueblos indígenas. Entonces aquí lo que ocurre es lo siguiente. El modelo económico que impera y que hoy día está en crisis en el mundo se sustenta sobre la utilidad, su objetivo, el centro de existencia de este modelo económico es la utilidad. Y para lograr la utilidad, entonces, se pone el capital por sobre la persona y por sobre la naturaleza. Y esto es lo que ha destruido la naturaleza, el medio ambiente y ha destruido a los pueblos indígenas, esa forma de ver el desarrollo. Pero nosotros los pueblos indígenas tenemos nuestra propia filosofía de vida, lo que en Mapudungún se llama Kumemogien, lo que en quechua se llama Suma Causay, en atacameño se llama Suma Camaña, que es la forma de ver el desarrollo en el cual el pueblo indígena pone como centro la vida, no pone en el centro la utilidad. Entonces, lo que va a salvar la humanidad, lo que va a salvar la naturaleza es justamente esta visión ancestral de ver el desarrollo en el cual la vida está por sobre la utilidad, por sobre el capital y el hombre es parte de eso. Esa filosofía es la que nos mantiene en vida y es la que tenemos que seguir cultivando y es la que tenemos que seguir también difundiendo. Y al mismo tiempo existen características fundamentales de nuestros pueblos, que es, por ejemplo, la naturaleza. En el pueblo mapuche nosotros tenemos las leyes del ARMAPO, que son las leyes más profundas de la naturaleza y que son las que nos permiten vivir en armonía. Y es por eso que los pueblos indígenas, siendo el 5% de la población mundial, son dueños del 80% de la biodiversidad que queda en el planeta. Es decir, la esperanza de sobrevivencia de la especie humana y del planeta se encuentra hoy justamente en manos de los pueblos indígenas y es por eso que tenemos que tener la unión y la fuerza para seguir adelante, que no es solamente por nosotros, sino que también es por las mismas personas que han dañado a nuestro pueblo y a nuestra madre naturaleza. Y al mismo tiempo quiero hacer una salvedad en el caso de Chile y en el caso de Colombia o en el caso de Ecuador o en el caso de Panamá. Si bien los pueblos indígenas están muy afectados en estos países, las políticas que esos estados han implementado para sus pueblos son 10 veces mejores que las que ha implementado Chile. Chile no tiene participación política, no tiene cupos reservados. En Panamá tiene las comarcas, donde los pueblos se organizan de acuerdo a su propia forma de organización política. Sin embargo, eso no existe aquí en Chile. No se ha aplicado ninguna de esas medidas que son deficientes para estos países, sin duda, pero en Chile ni siquiera se han pensado en aplicar. Y ahí hay una gran diferencia. Hay una cuestión aquí de Luana que cuestiona si existe algún sitio en el mundo donde los pueblos originarios no estén siendo perseguidos por los que están en el poder. Mira, eso es bastante difícil justamente por estos intereses y por esta forma de militar esta civilización. Pero en el viaje que me tocó realizar a Nueva Zelanda pude interactuar con el pueblo maorí y pude observar cómo el pueblo maorí logró que Nueva Zelanda le reconociera a ellos el tratado firmado en el año 1840, que es el tratado de Waitangi. El pueblo maorí fue capaz de implementar un tribunal especial para ese tratado de Waitangi, que es para el pueblo maorí, en el cual se resolvió con medidas compensatorias y con medidas de devolución de derechos y territorios.
tienen cuotas parlamentarias. Entonces, con ese poder que ellos han acumulado en su propia movilización, que no ha sido regalado, ellos entonces lograron obtener hoy día una cierta autonomía, un cierto poder que les permite tener hoy el 50% de las cuotas de pesca de Nueva Zelanda. En Chile, el pueblo lafkenche, el pueblo chango, ningún pueblo indígena no tiene ni una sola cuota de pesca. Todas las costas son de privados no indígenas. Entonces, ese es un avance sustancial. Bueno, y es precisamente porque, al parecer, Nueva Zelanda comprendió que si logra reconocer de manera sustantiva al pueblo maorí, es posible que se beneficien los no indígenas. Nueva Zelanda, me decía la ministra Mauta, que Nueva Zelanda comprendió que mientras más derechos, mientras más reconocimiento al pueblo maorí, más beneficios iban a haber para el pueblo no maorí, porque el desarrollo económico maorí, desarrollo político maorí, ayuda, sin duda, al desarrollo de los que no son indígenas. Yo siento que para su pregunta puede estudiar y puede revisar este tipo de experiencia en Nueva Zelanda. Muy interesante. Y a ese respecto también, Chuck siquiera cuestiona, ¿hay los mapuches tienen representantes en la política hoy? Y hay más cuestiones a ese respecto. Aquí. Hola, desde Chile, ¿cómo cree Diego que se resolverá el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche? ¿El actual proceso constituyente por una nueva constitución podrá ayudar? Bueno, con relación a la segunda pregunta, de ahí me repite la primera, pero sí, el proceso constituyente en Chile es fundamental porque permite constituir un nuevo pacto social. Y este nuevo pacto social puede ayudar a que los sectores que no están dentro de este pacto para administrar el Estado puedan incorporarse y se puedan generar expresiones legales de derechos políticos que permitan que las personas que no tienen el poder hoy día lo tengan y decidan por ellos mismos su futuro. La única incógnita en Chile es que para la nueva constitución se firmó un pacto entre el gobierno y la oposición, dejando afuera a todo el pueblo de Chile que estaba en las calles marchando. Y ese pacto, para los asambleístas, para los que van a ir a representar al pueblo a este proceso, para poder ser electos tienen que ir por distrito. Y en Chile, por ejemplo, el distrito Mayeco, donde yo soy, para que un dirigente indígena o social pueda ser electo, es muy difícil, porque se necesita mucho dinero, mucho capital económico para ganar una elección, y ese poder no lo tienen los dirigentes sociales. Por lo tanto, los que sí tienen el poder son los partidos políticos, los mismos que administran el Estado, la partidocracia, que trata de defender intereses económicos de los dueños de los partidos y no de la ciudadanía. Y si eso no se resuelve, la constitución política en Chile, al final de cuentas, no va a permitir que se profundice la propia democracia y que se resuelvan los problemas de desigualdad y participación política. Y con la primera pregunta, en Chile no existe una ley de participación política como sí la tiene en Nueva Zelanda, donde se eligen, hay un registro electoral neozelandés y hay un registro electoral maorí donde los maorí se eligen entre ellos. En Chile no hay un registro electoral indígena, no hay cuotas en el Parlamento para indígenas. Los indígenas que han logrado ser electos obedecen a los partidos políticos que los llevan y que luego de esto, lamentablemente, estos dirigentes indígenas, dirigentes políticos, porque el partido político es el que tiene el poder, no ellos. Por lo tanto, no se logra resolver el problema de los pueblos indígenas, aunque tengan toda la voluntad. ¿Cómo ves, como una curiosidad, cómo ves a ese respecto el proceso que estaba siendo desarrollado en Bolivia con la cuestión del Estado plurinacional y de la representación? Oh, por Dios, que me... Bueno, mira, con respecto a Bolivia, hay una gran diferencia y muy sustantiva con Chile, porque en Bolivia son mayorías étnicas en ese país. En Chile somos una minoría étnica, o sea, por lo menos indígena, porque no me gusta la palabra étnica. Entonces, el hecho que Bolivia ha generado un Estado plurinacional efectivamente permitía que la mayoría indígena participara. En Chile es al revés. En Chile el problema político es que los pueblos indígenas somos minoría, somos el 12% de Chile.
del cual el 10% es mapuche. Entonces, en ese contexto se necesitan leyes adecuadas que permitan que las minorías indígenas puedan tener un proceso electoral para participar en el poder, porque en la mayoría, en democracia eligen las mayorías, de tal manera que es muy poco probable que si eligen las minorías puedan participar del poder. Por lo tanto, es muy distinto en eso. Y yo creo que los ejemplos son muy buenos para estudiarlo, pero son muy difíciles para replicarlo. Yo creo que Chile tiene que crear su propio proceso de Estado en el cual incorpore a las primeras naciones, como lo hizo Canadá, como las primeras naciones o Nueva Zelanda, en el cual el Estado sea plurinacional, pero de acuerdo a estos pueblos indígenas que somos la minoría. Sí, muy interesante. Y Paulo me pregunta también, la huelga de hambre fue un instrumento muy fuerte en el inicio de la CAM, con Patricia Troncoso, Héctor Jainto, creo que es así, Yaitul. y otros comuneros. Pero hoy, ¿ese instrumento ha sido eficaz? Mira, lo que pasa es que la desproporción del poder, como lo describe el propio Michael Foucault sobre las redes del poder, son tan brutales en la aplicación mediante los estados que el pueblo mapuche, al no tener una vía de salida a sus necesidades que son reclamadas, la única solución que queda de manifestar esta reclamación es mediante la huelga de hambre. Porque por el otro medio no tenemos ninguna posibilidad, están todos cortados, porque así es el Estado de Chile. Pero yo creo que estas medidas de huelga de hambre que ponen en peligro la propia vida de las personas está muy efectiva y no tienen otro camino al cual recurrir quienes no son escuchados de nuestro pueblo y se encuentran en la cárcel. Lamentablemente el proceso de la CAM en su inicio tuvo que fundarse así. Y yo creo que con este proceso que se está generando hoy día se están... Perdóname solo para puntual aquí con todos, para que todos comprendan. La CAN, ¿qué sería? Coordinadora Arauco Mayeco, es una organización mapuche que partió en la década del 90 y que es una derivada de la coordinación de la Coordinadora de la Frontera de Concepción. Y esta coordinadora, Arauco Mayeco, partió con movimientos sociales en la cual concientizaban a los chilenos sobre las reclamaciones, un movimiento muy pedagógico en su inicio, y que partió justamente con la huelga de hambre, y yo creo que hoy día las huelgas de hambre están generando un nuevo proceso de unificación en ciertos territorios de los propios mapuches que hoy día se están autoconvocando y que para enfrentar al poder que se le está imponiendo por la fuerza y de manera represiva. Perfectamente, estamos llegando aquí ya a una hora de charla y me gustaría que dejara sus consideraciones finales y también si hay algo que quiere decir a la audiencia brasileña y latinoamericana que nos está siguiendo aquí en ese espacio. Bueno, si no logramos alcanzar algún tema que quiere exponerlo, por favor, el espacio es tuyo. En primer lugar, agradecer a ti, Vanessa, y a este diálogo mapuche por la oportunidad de dar a conocer la situación que vive nuestro pueblo mapuche. Y sobre eso, lo último que quiero decir que hoy día nos encontramos en un fracaso del discurso político que ha administrado Chile, que aseguró que iba a haber libertad para todos y que iba a haber igualdad para todos. Así lo dice en su propia Constitución. Hoy día, los hechos demuestran que no hay igualdad para todos y que no hay libertad para todos, que hay algunos más iguales que otros y otros más libres que otros, y que las leyes se aplican de manera desigual, y en ese sentido es producto del racismo, producto de interés económico del Estado, y que tienen a nuestro pueblo mapuche fuera de la posibilidad de resolver sus problemas, en una situación de interpretado, en una situación de víctima, y el llamado es a los pueblos indígenas a que tenemos de alguna vez por todas, no solo por nuestros pueblos, sino también por la propia especie humana, derrotar esta forma en la que se nos trata
Y el llamado es a la unión, a perseverar, a seguir adelante, porque no tenemos otro camino. Para los pueblos indígenas en el mundo nunca ha sido fácil, y hoy día no tiene por qué ser fácil, pero no tenemos por qué rendirnos. El llamado de un pueblo indomable, el llamado de un pueblo que derrotó a un imperio es a nunca bajar los brazos y a seguir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pronta aceptación a nuestra invitación y seguimos en contacto y vamos a dar el máximo de espacio que podemos a ese tema y vamos a seguir ahí lo que está pasando en la Araucanía y con la lucha de los mapuches. Un fuerte abrazo virtual y saludos, hasta abraços. la próxima. Saludos, tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Essa foi nossa conversa com Diego Ancalau, líder Mapuche, que nos trouxe aqui um cenário que eu particularmente não conhecia. E vou ressaltar aqui com vocês a importância da imprensa independente. Além desse ser um tema que não é falado, que não é muito falado, eu duvido que vocês tenham se informado sobre o massacre ao povo mapuche em veículos da grande imprensa, suponho que não. Na pesquisa que eu estava fazendo para tratar deste tema, eu encontrei informação em apenas, basicamente, um meio de comunicação, a Telesur. Então, meus queridos e minhas queridas, a defesa da imprensa independente, ela é fundamental. Aqui está a nossa campanha de financiamento coletivo e peço, reitero, que vocês colaborem com a nossa campanha. Considerem também fazer um superchat, que é super simples. Basta clicar aqui nos comentários do YouTube, clicar e fazer uma doação para a nossa revista, que está tentando trazer aí, fazer um acompanhamento dos temas mais importantes do Brasil, de nossa América e do mundo. Inclusive, o Khaled que estava aqui, cadê? Onde está Khaled? Aqui, ó. Até já comunicou que estaremos juntos mais vezes. Sim, a gente também vai fazer um esforço de estar mais presente, estar mais perto dos acontecimentos no Oriente Médio, porque ali também é um barril de pólvora, né? A gente tem uma escalada, tem visto uma escalada das tensões, não é de hoje também, isso não é exatamente novidade, não é de hoje, mas estão avançando, Israel está avançando muito fortemente contra o povo palestino e a gente, entre outros temas do que está acontecendo por lá, e a gente tem todo o interesse em acompanhar isso. Então, estamos ampliando nossa rede de colaborações, estamos melhorando a nossa revista, a gente já tem aqui uma identidade, como vocês estão vendo aqui, uma identidade aí toda nova para os nossos programas, por isso pedimos essa contribuição. O Paulo Mapo diz, parabéns pela entrevista e vida longa ao povo da terra. Amulep, bom, aí eu já não saberia pronunciar, né, gente, mas Amulep tá em Weichan, não sei como que se pronuncia. Muito obrigada, Paulo. Inclusive, vamos conversar para nenhuma oportunidade você se somar aqui para conversar com a gente a esse respeito. Foi um grande prazer conhecê-lo. Victoriano, gracias. Esperamos que impere la razón sobre la fuerza. Así es. Bueno, entonces, bom final de semana para vocês. Tenham muito cuidado, a gente está chegando aí a quase 100 mil mortos e a quase 3 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. Cuidem-se, cuidem dos seus e nos vemos na segunda-feira. Tchau, tchau.